Vamos a comenzar leyendo solamente los primeros 4 versículos. Dice así Levítico 4, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere conforme a alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Acompáñeme a orar a Dios y pedirle que Él sea hablando en nuestras vidas. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos hables. Como familia, Señor, también. Nuestra propia familia y también individualmente. Dios, que este tiempo que estamos aquí sea provechoso, Señor. Que nuestros ojos estén abiertos, nuestros oídos atentos a tu voz, a tu llamado, a lo que tu Santo Espíritu, Señor, quiere hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues he titulado a mi mensaje: ¿qué hacemos con el pecado? ¿Sí? A veces sabemos qué hacer con la basura, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos están batallando porque no ha pasado el camión de la basura? ¿Sí? Y decimos, pero ¿qué hago con la basura? ¿Verdad? ¿A quién se la voy a poner? No es cierto. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar qué hago con el pecado? ¿Qué es peor que la basura? La basura la ven, huele mal y tiene una mala vista. Pero muchas veces no pensamos qué hacer con los pecados. Si usted no sabe, pecado en la Biblia significa infracción de la ley. En el griego es errar el blanco, salirse de la dirección. ¿Sí? Pecado es más que infringir una ley o la ley de Dios. Pecado es el rechazo a la voluntad de Dios. Es una rebelión o una negación de sujetarse a la legítima autoridad de Dios. Eso es pecado. Entre otros conceptos, este es uno de los principales. El no tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? En no querernos sujetarnos a la autoridad de Dios, en no considerar lo que Él ha dicho, sus mandamientos, sus preceptos, o aún habiéndolos considerado, hacer lo que nosotros pensamos y hacer a un lado lo que Dios ha dicho. Eso en general es pecado. Así que ahora le regreso otra vez la pregunta: ¿qué hace usted con el pecado? ¿Sí? Y no me refiero al pecado de los demás, porque para ese sí somos muy buenos. ¿Sí? Para hacer algo con los pecados de las demás personas, sí sabemos qué hacer. Los criticamos o los ignoramos, ¿verdad? O lo señalamos o lo publicamos a través del chisme, la murmuración, etcétera. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos con nuestros propios pecados? ¿Sí? ¿También los ignoramos? ¿También los escondemos? Que eso es algo muy común, ¿verdad? Tratar de minimizar. ¿Verdad? Ahora al pecado ya no se le llama pecado, ¿verdad? ¿Qué se le llama? Dígame, ¿cómo le llama la gente al pecado? Error, fue un error, ¿sí? Una debilidad. Así lo suavizamos para que no se oiga tan feo, ¿verdad? ¿Sí? Lo evadimos, muchas veces evadimos el pecado. Pero si usted quiere saber qué está haciendo con el pecado, nada más piense en las personas que le llegan a confrontar con su pecado. Y si alguien a usted le confronta con su pecado es porque muy probablemente, si lo hace de buena manera o si se lo hace saber, es porque le aprecia, le ama.
¿sí? Porque de verdad quiere que usted tome la dirección, no se desvíe de Dios, no se desvíe de la voluntad de Él, ¿sí? Así que cuando alguien nos confronta nuestros pecados, ¿cómo actuamos? ¿Los soportamos? ¿Nos dejamos confrontar, ¿sí? reconociendo nuestras faltas o pecados? ¿O nos justificamos? Que es muy común, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Por ahí han dicho, ¿verdad? Desde que se inventaron los pretextos, ¿sí? Y aquí el libro de Levítico, especialmente sus primeros capítulos, nos habla de qué hacer con el pecado. Por eso a muchos no nos gusta quizá este libro, porque no habla precisamente de lo que a veces nuestros oídos quisieran oír, ¿sí? Por eso muchas personas pues, prefieren no escuchar un sermón o una prédica, porque no nos agrada, ¿verdad? Que nos hablen de nuestros pecados o de los pecados que hemos consentido en nuestra vida. Pero los pecados son como otros problemas que tenemos en la vida, ¿sí? Es como el temor, la soledad, ¿sí? O la angustia, o otras problemáticas que a veces tenemos con la vida, y que esos temas sí los tratamos, sí buscamos ayuda, porque sabemos que nos están dañando, y entonces entendemos que necesitamos tratarlo. Pero muchas veces el pecado, que es un problema mayor o que ha sido un problema mayor en nuestra vida, lo hacemos a un lado. Déjeme decirle que ese no fue el deseo de Dios. El deseo de Dios cuando creó al hombre y a la mujer y nos hizo a su imagen y semejanza fue para que tuviéramos una íntima relación con Él. La mejor figura de la relación con Dios, el mejor ejemplo es el del matrimonio. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Por eso los que no se han casado les falta llegar a eso, ¿verdad? Porque es la expresión más grande que puede haber de la relación con Dios. Por eso Pablo en su epístola a los Efesios capítulo 5, hablando del amor de Dios, pone como ejemplo el matrimonio, ¿sí? Y nos habla, ¿verdad?, que los maridos debemos de amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el propósito de Dios era tener una relación fuerte con su creación, especialmente con nosotros, los hombres. Pero ¿qué pasó, verdad?, con el hombre? Desde el principio vemos que el pecado, ¿sí?, el pecado, principalmente la desobediencia de lo que Dios había mandado en el huerto, Adán y Eva no lo tomaron en cuenta, desobedecieron, hicieron lo que no tenían que hacer, y eso los alejó de Dios. Y muchas personas todavía a veces se preguntan, ¿verdad?, cuando no sienten el respaldo de Dios, cuando piensan que Dios no escucha sus oraciones, y dicen, bueno, ¿por qué, verdad? Y nos preguntamos por qué. Pero Isaías 59, 1 al 2 nos da la respuesta, si pueden leerlo ahí. Fíjese lo que dice este texto: he aquí que no se ha, ¿qué dice?, acortado la mano de Dios para salvar, ¿sí? O sea, ni se ha agravado su oído para oír. Si alguien piensa que Dios ya no le interesa lo que usted hace o no escucha sus oraciones, aquí claramente nos dice que no es que Dios sea el responsable. Versículo 2, ¿qué dice? Pero vuestras, ¿qué? Iniquidades. Esto se aplica en muchas situaciones en nosotros, o en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero vuestras iniquidades, ¿verdad?, o pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que cuando nuestra comunión es quebrantada por nuestros propios pecados, por nuestras faltas, estamos incompletos, ¿sí? Estamos rotos. Algo nos falta, porque si nos falta Dios, por ahí han dicho, nos falta todo, ¿verdad?, aunque aparentemente tengamos muchas cosas. Así que en primer lugar debemos arreglar este asunto del pecado.
en nuestras vidas. Es por eso que Dios dedicó estos capítulos del libro de Levítico para enseñarnos cómo nosotros debemos de proceder en cuanto al pecado. Si usted deja pecados, ¿verdad?, en su vida y por ahí no les da la importancia y usted quiere seguir avanzando, no va a avanzar con esa libertad, con esa paz, con esa fuerza, con ese poder, porque ahí hay cosas que están estorbando en nuestras vidas. Así que lo primero que tenemos que hacer con el pecado es precisamente estar conscientes de nuestros pecados. El Salmo, ese no estaba anotado, pero el Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios pecados? Pregunta el salmista David, y vamos que David cometió también faltas como nosotros, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios pecados o sus propios errores? Menciona ahí. Y David contestaba esa pregunta: líbrame ¿de qué? De los que me son ocultos. Porque el pecado se esconde o lo dejamos que se esconda en nuestras vidas y tratamos, ¿verdad?, vivir una vida donde todo está bien, donde aquí no pasa nada, ¿verdad? Donde solamente Dios y nosotros sabemos, y más Dios, porque Él escudriña profundamente lo que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Alguna vez usted ha hecho algo malo sin percatarse luego y posteriormente se dio cuenta que hizo algo malo? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Fíjese lo que dice Levítico 4 que leímos al principio. Tanto capítulos 4 y 5 de Levítico nos hablan de cómo en el antiguo tiempo trataban con el pecado. Dice el versículo 2: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro o por error en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y luego ya empieza a dar las instrucciones. Pero aquí lo primero que está diciendo es que hay pecados que cometemos, ¿verdad?, por ignorancia, ¿sí?, o por descuido. Son pecados que muchas veces no nos percatamos cuando lo hacemos. Hasta después, ¿verdad?, que el Señor nos ilumina, ¿eh?, o que alguien Dios usa para que nos redarguya y nos dice: ¿por qué hablaste así? ¿Verdad? ¿Por qué te comportaste así? ¿Por qué tienes esa actitud? Por eso no hay como los matrimonios que nos conocemos perfectamente, ¿eh?, porque sabemos, nos conocemos y nosotros mismos nos corregimos, nos amonestamos. Imagínense cuánto más nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros estamos cometiendo faltas y luego nos damos cuenta, pero no por el hecho de no conocerlas, no por el hecho de ignorarlas, ¿verdad?, dejan de ser pecado. Eso es muy fácil de entenderlo. Nada más pásese un alto y venga un tránsito y le diga: ¿qué cree que no lo vi? Pues aunque no lo haya visto, señora, ¿verdad?, o señor, usted cometió una falta. Y luego menos si no conocemos el reglamento de tránsito, nos van a aplicar la infracción. Y a veces nos la van a aplicar aunque no sea infracción, pero por el hecho de ignorar las leyes. Hay mucho de esto también en nuestra sociedad, ¿sí? Tenemos una constitución mexicana o de los Estados Unidos mexicanos, que la mayoría de nosotros la vimos nada más así rapidito para cumplir la tarea en la escuela y vámonos. Y bueno, imagínense cuando tenemos aquí la ley del Señor. Eso es más que una constitución. Es la palabra de Dios, que no fue dada solamente para puros mandamientos. No, vienen consejos, instrucciones y tanta información para nuestro bien, para que no equivoquemos el rumbo, para que no nos salgamos de la voluntad de Dios. Así que el deseo de Dios o su propósito es que los israelitas estuvieran conscientes de los pecados o de las faltas que cometían. Repito, incluso las que no eran intencionales. ¿Para qué? Para que no se desviaran de Dios
para que no trajeran consecuencias a sus vidas por sus pecados y recibieran el perdón y no volvieran a cometer esas faltas. Qué importante es eso, aprender de nuestros errores, ¿sí? Aprender de los fracasos que hemos tenido por cometer algunos pecados. Ahora aquí Levítico nos dice qué tipos de pecados encontramos, ¿verdad? Hay varios que encontramos. Aquí ya les mencioné uno, el que cometemos por ignorancia o descuido. Capítulo 5, vamos a ver los pecados por no testificar o denunciar un pecado. Versículo 1 de capítulo 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciara o denunciare, ¿qué dice? Él llevará su pecado. ¿Sí? Si lo usaran los jueces, ¿verdad? O los tribunales. ¿Sí? A nadie de nosotros nos gusta, decimos, no, ese es su problema, yo qué voy a andar denunciando, ¿verdad? Yo qué me voy a andar metiendo en la vida de los demás, decimos. Sin embargo, en el pueblo de Israel, las personas no podían quedarse calladas. Si eran testigos de un pecado y eran llamados a testificar, tenían que denunciarlo. Yo sé que esto en nuestros días es algo muy delicado, ¿sí? Pero hay faltas que si nosotros vemos y no denunciamos, nosotros nos hacemos acreedores también a una infracción, ¿sí? a un juicio, a una demanda, ¿sí? Por ejemplo, el saber de una violación, ser testigos de una violación física o de un abuso sexual, es algo que no se debe de guardar. Pero muchas veces decimos, no, ¿para qué me meto en problemas? A veces ni las mismas personas que lo sufren lo quieren denunciar. Y necesitamos tanto la gracia de Dios, porque aquí encontramos principios. Quizá usted diga, no, pues esos son mandamientos del Antiguo Testamento, pero son principios que por algo el Señor los dejó en su palabra. Así que ese era un tipo de pecado. Otro eran los pecados por contaminación. Ese sí es más general. Versículo 3 dice, versículos 2 y 3. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiera, será inmunda y habrá delinquido. Aunque no supiera que estaba muerto, pero si agarró un animal muerto, lo tocó, se contaminó. Versículo 3, o si tocara inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegara a saber lo que dice, será culpable. ¿Sí? La contaminación por pecados de otros, ¿verdad?, también los hacía acreedores a ser culpables de pecado. Esto sí habla también en el Nuevo Testamento. Lea conmigo, por favor, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 que dice, así que amados, pues que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de ¿qué? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y esto habla, ¿verdad?, de que hay muchas cosas que contaminan nuestra vida. El Señor Jesús dijo que todo lo que vemos a través de las ventanas de nuestra alma son nuestros ojos, ¿verdad? Que si vemos luz, dejamos entrar luz. Si vemos tinieblas, dejamos entrar tinieblas. Por poner un ejemplo. Y aquí el escritor está diciendo, ¿verdad?, o el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que limpiarnos, ¿sí?, por cuanto tenemos grandes promesas en el Señor que Dios quiere darnos, pero que quizá muchas veces no las recibimos por la contaminación. De por sí este mundo está contaminado y no me refiero al smog. Ese daña el cuerpo, pero de ahí en un momento dado no nos impide entrar al cielo. Pero hay tanta contaminación de maldad.
de la cual Dios no quiere que nosotros seamos partícipes. ¿Por qué? Dice ahí, porque tenemos que perfeccionar la santidad del Señor con temor en nuestros corazones. Así que usted y yo tenemos que estar muy alertas. No se trata de andar viendo pecado por todos lados, ¿verdad? Pero se trata de tener discernimiento y de decirle al Señor: Señor, ayúdame para no contaminarme, ¿sí? Para no ensuciarme con lo que veo en Facebook, con lo que veo en Instagram y todas las redes sociales, ¿verdad? En el internet o la televisión, lo que escucho, lo que me dejo, ¿verdad? O dejo que mis oídos escuchen, lo que toco, ¿sí? También eso puede ser contaminación, porque no es lo mismo un toque, ¿verdad?, sano a un toque malicioso, ¿sí? Así que cuidado jóvenes, con no contaminar a otros ni dejarse contaminar, ¿sí?, a través del toque físico. ¿Qué dice el Señor que hagamos con eso? Lea por favor 1 Timoteo 5:22. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes ¿de qué? En pecados ajenos. Aguas, dice Pablo. Tal parece que Pablo dice: cuidado incluso a quien le impones las manos. Está hablando del ministerio. Se cree que Pablo aquí está hablando de a quien ungían para un liderazgo en la congregación. Pero bueno, por lo menos nos da luz y nos dice: no tenemos que andar imponiendo las manos a cualquier persona, ¿verdad? Aún para orar, ¿sí? Y la segunda parte dice: ni participes ¿en qué? En pecados ajenos. ¿Cuántos de nosotros a veces, verdad, participamos en pecados de otros? Porque lo consentimos, ¿verdad? Porque deliberadamente, ¿verdad?, por complacer a esa persona y no quedar mal, ¿sí?, nosotros participamos. Y aquí la ley de Dios es muy clara: no participes. O sea, Dios no quiere que nos contaminemos, pero ni siquiera que participemos de los pecados de otros. El tercero del que quiero hablarles es el pecado por hablar de más. Regresando a Levítico 5, versículo 4, dice aquí: si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpado por cualquiera de estas cosas. Esto habla de hacer promesas, el de jurar en vano. Algunos juran, ¿verdad?, por ellos, por Dios o por su mamacita linda, ¿verdad? Sí. Eso es pecado. ¿Sí sabía que es pecado eso? Porque el Señor Jesús dijo: pero que vuestro hablar sea sí, y sí, o no, no, ¿verdad? Pero porque lo que es más de esto procede del mal, ¿verdad? O de mal procede. Mateo 5:37. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien le añade a su promesa algo, o le hace una promesa a algo, ya estuvo mal. Es suficiente con decir sí o con decir no. Y pues para decir un sí o decir un no, piénselo, ¿sí? Pero no haga como algunos a mí me hacen: déjame lo pienso. A lo mejor yo también lo he dicho, y perdón si a alguien le he dicho: déjame lo pienso, y se me olvida. Pero algunos dicen: déjalo pienso, porque no quieren comprometerse deliberadamente. Entonces, hay una infinidad de pecados que cometían antiguamente y que seguimos cometiendo hoy. Muchos de ellos entran en esta clasificación de pecados, ¿verdad?, por hierro, ¿verdad?, o por ignorancia. Pero hay otro tipo de pecado, y ese quiero que atienda bien. Este es el pecado deliberado, conscientemente.
con alevosía, ¿cómo dicen? Premeditación, alevosía y ventaja. ¿Sí sabía que hay esa falta? Por eso en las leyes son muy cuidadosos de saber cómo fue la falta. Por eso ponen testigos, investigan, peritos, médicos, abogados, etcétera, porque mucho tiene que ver. Imagínense, si el hombre ha llegado a eso, ¿cuánto más Dios? ¿Qué nos dice Números? Gracias, amor. Números 15:39, ¿era? A ver, ahí lo tienen. Números 15:29 al 31. Gracias. Nacida entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Fíjense, eso es todo lo que vemos. Era la misma ley para israelitas o no israelitas. Pero el siguiente, por favor, dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja ¿a quién? Fíjense cómo nuestros pecados, aparentemente usted está afectando solamente al prójimo, pero a quien está dañando, ofendiendo es a Dios. A Jehová, esa persona será ¿qué? Cortada de en medio de su pueblo. Siguiente, 31. Por cuanto tuvo, gracias, en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será ¿qué? Cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Se fija la diferencia? Aquí no fue porque se le olvidó, se le pasó, se descuidó. No. Aquí fue por soberbia, dice Dios. Otras palabras, por orgullo. ¿Cuántos de nosotros seguimos cometiendo esas faltas? Y más nosotros que ya conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? Y que decimos, este me la hizo, pero este me la paga. ¿Sí? Como una vez alguien vino y me dijo: hermano, alguien por ahí había hablado de ello. Dice: no me conocen, pero ahora me van a conocer. ¿Sí? Gracias a Dios que logré disuadirla de que no procediera así. Bueno, el Señor, no yo. Pero imagínate, o sea, ¿cuántos pecados cometemos que entran en esta clasificación? Que a sabienda de que algo está mal, persistimos en hacerlo. ¿A cómo se le llama eso? Soberbia, ¿qué más? Necedad, muy bien, ¿qué más? Rebelión, hermanos. Diga: soy un rebelde. Bueno, si no es rebelde, no lo diga. ¿Ah? Pero esa es la verdad. A nadie nos gusta que nos digan eres rebelde, ¿verdad? Sí, dice mi esposa. Y si no le decimos, pues también nosotros estamos mal, ¿verdad? Porque nos gusta que nos den la vuelta, ¿verdad? Y que nos soben y nos digan: no pasa nada. Así todos somos, todos pecamos, ¿verdad? No deje que le hagan eso. Más vale que le digan la verdad. Y más vale que le digan: si sigues en ese rumbo te vas a perder, puedes perder la gracia de Dios, puedes extraviarte, puedes perder la salvación. Porque no sé si usted sabe, pero la salvación se puede perder, la salvación tan preciosa que Cristo nos dio. Por eso el paralelo de esto que estoy hablando, del pecado deliberado, lo encontramos en la epístola a los Hebreos, donde el escritor a los Hebreos dice que si alguno pecare deliberadamente y pisoteare la sangre del Señor, ya no hay más ofrenda de culpa por su pecado. Así dice, y cuando uno lee eso, dice: Dios mío, ahora sí, ¿verdad? Pero es que es el paralelo. Cuando uno peca deliberada una y otra vez. Dios sabe en qué momento Él retira su gracia y suelta a las personas, porque Dios es el que lo hace. No lo hace a la primera.
Dios es un Dios de oportunidades. Pero no estemos tentando a Dios. Nadie dijo amén más que uno, ¿verdad? Pero no tentemos a Dios. Dios puede, ¿verdad? Y a veces va a tener que tratar con nosotros porque nos ama, para hacernos entender. Lo segundo importante que vemos aquí en Levítico es que aquellos que reconocían sus faltas deberían seguir un procedimiento. Y el procedimiento es que tenían que venir con vergüenza y todo, pero tenían que venir a la puerta del tabernáculo y traer su animal que iba a pagar por sus pecados. Llegaban a la puerta con su becerro, con su macho cabrío, con su carnero o cordero, o si eran pobres llegaban con unos palominos. Pero tenían que ir con algo, no se podían presentar con las manos vacías, porque alguien tiene que pagar la falta. Si usted es comerciante y le falta algo y ahí tiene varios compradores, usted va a investigar. No va a decir, no se preocupe, no hay problema. No, usted va a decir, a ver, aquí falta y alguien me va a pagar. ¿Sí o no? Porque es justo. ¿Cuánto más nuestro Dios? Así que alguien tenía que pagar y los animales eran los que pagaban. Qué bueno que no había tantos defensores de los animales como hay hoy en día, ¿verdad? Pero llegaba, yo creo que llegaba con vergüenza. Ahí con su corderito, el más gordo, pero venía y se ponía a la puerta del tabernáculo y confesaba su pecado. ¿Sí? Ponía sus manos sobre el animalito en señal de una transferencia simbólica, ¿verdad? Donde se le echaba toda la falta de los pecados a ese animal. Y en presencia del ofrendante se degollaba a ese animal. ¿Sí? Esto se oye y si lo imaginamos nos puede, pero si lo hiciéramos real, me gustaría traer un corderito y ejemplificarlo, pero sé que muchos se escandalizarían. A mí me hicieron una muestra una vez y se siente muy feo. Pero alguien tenía que pagarlo. Ese era el procedimiento. Es tan importante la confesión, es en una actitud de arrepentimiento. Es indispensable. No es varita mágica de que ahí traigo mi animalito y bueno, pues hay que pagar él y yo me voy. No, usted podían traer lo que quieran o lo que querían o lo que tenían que traer, mejor dicho, pero si no tenían una actitud de corazón, de arrepentimiento, de nada valía. Por eso cuando el profeta confrontó a Saúl porque se justificó diciendo, agarramos de lo más gordo de los becerros, ¿verdad? Para ofrecerlos a Jehová. Dijo el Señor, yo estoy harto de sus sacrificios. Y los confrontó y les dijo, ¿verdad? Que era una rebelión el pecado de desobediencia. Era como la adivinación, como la brujería. Porque si usted y yo tratamos de justificarnos y decirle al Señor, mira Señor, pero el domingo voy al templo, ¿verdad? Como si le hiciéramos un favor. El domingo sí acompaño a mi papá, ¿verdad? O a mi mamá. ¿Sí? O ya me voy a portar bien, Señor, pero nomás de labios para afuera. Dios conoce nuestro corazón. Y el Señor no quiere palabras, quiere hechos. Él quiere que nosotros le respondamos. Así que Proverbios 28:13, si lo tienen ahí, dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Así que, gracias a Dios, hermanos, que en nuestro tiempo ya cesó esas leyes, ¿verdad? Como esta, que era la ofrenda por la culpa. ¿Sí? Si fuera así, aquí tendríamos que tener, ¿verdad? O allá en la entrada, mejor dicho, tendríamos que tener nuestro anafre grandote. ¿Sí? Y ya, para que usted pudiera entrar aquí.
Porque cuántos sabemos que llegamos al lugar santísimo, ¿verdad? Y no me refiero a este auditorio, me refiero como hace rato que estábamos en la presencia del Señor, su misma presencia, hasta el lugar santísimo el Señor nos lleva. Pero todo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por ese camino vivo que Él nos abrió a través de su carne, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? En ese entonces los animales, por ejemplo esta ofrenda por el pecado, la grosura de los animales, sus intestinos, los lavaban, los limpiaban, y eso era lo que ofrecían allí en el altar de los sacrificios. Pero la carne y todo lo demás la agarraban y se la llevaban lejos para no contaminar ese lugar santo, porque era una ofrenda por el pecado. Se lo llevaban lejos y allá lo quemaban fuera del campamento de Dios. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10, 8 al 12, ¿qué nos dice? Dice así: diciendo: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Sí? Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Siguiente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Adelante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Amén. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Él no quedó en una cruz, Él resucitó victorioso entre los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué dice Hebreos 13:11, por favor? Hebreos 13:11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿qué? ¿Dónde? Fuera del campamento. Lo único que entraba, le digo, era la grosura entre unas cosas pequeñas y la sangre principalmente, pero el cuerpo todo era quemado fuera del campamento. Siguiente. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, y está hablando de la puerta de la ciudad de Jerusalén. Y entonces el escritor a los hebreos nos dice a nosotros también: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Siguiente. Sí. Sí. No, esa no es. Ahí nos quedamos con el 3 entonces. ¿Sí? Salgamos. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó por cada uno de nosotros. ¿Sí? Ya no tenemos nosotros que llevar animales y ofrendas hasta Jerusalén. ¿Usted quiere conocer Ciudad Santa o esa ciudad? Está bien, pero no necesita ir hasta allá para liberarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Cristo ya los pagó por cada uno de nosotros. Voy a pedirle que se ponga de pie. Quiero terminar diciéndole que una vez que se ofrecía el sacrificio, el sacerdote declaraba al que había pecado, declaraba el perdón de Dios para su vida. Esto lo vemos, mi esposa dijo en la mañana que estuvo contando en estos capítulos de 4 al 6 cuántas veces dice la escritura que se declaraban perdonados los que ofrecían los sacrificios. Por lo menos 7 veces. ¿Por qué? Porque esta declaración era clave. Una vez que se cumplen los requisitos, o que se cumplían los requisitos como Dios lo mandaba, las personas podían sentirse libres de culpa
¿Y cuántos de nosotros en esta hora, en esta tarde, necesitamos ser liberados de culpa? Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Necesitamos que la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado. Amén. Qué importante es el perdón. No solamente el recibir el perdón de Dios, sino el perdonar a los demás. Porque esto mismo, esto que Dios hace con nosotros, también lo tenemos que hacer con las personas que nos han ofendido. El Señor Jesús dijo, es tan sencillo: si tú no perdonas, yo tampoco te perdono a ti. ¿Y cuántos de nosotros vamos por la vida con rencores, con resentimientos? Y ahí los guardamos. Son pecados a veces muy ocultos. Y podemos estar hasta ministrando, sirviendo a Dios en alguna cosa, pero ahí está muy profundo el pecado, ¿verdad? De resentimiento que nos ha hecho estar amargados. Yo quiero decirle que Dios nos está hablando a través de este libro para sacar a flote nuestros pecados. Se siente feo, más feo que ir con el doctor y quizás nos diga, usted tiene un problema. Algunos de los que están aquí les han detectado cáncer en alguna ocasión. ¿Y cómo se siente saber que se tiene cáncer u otro problema? ¿Y qué dice usted? Pues gracias, doctor, me quedo con mi cáncer y me voy. No, ¿verdad? El doctor nos dice, no puede quedarse así, señora o señor. Hay que extirparle ese tumor lo más pronto posible. Y entonces, ¿por qué nosotros dejamos el pecado que se anide, que se acomode en nuestras vidas? ¿Por qué? No es el deseo de Dios. Hoy Dios nos habla como iglesia, hermanos. No solamente individualmente, como iglesia hemos cometido pecados. Porque la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Como iglesia hemos cometido pecados. No le hemos dado muchas veces la prioridad a Dios. No predicamos su palabra. No les digo cuántos predican la palabra porque no quiero que suene a vanidad. Pero muchos de nosotros no estamos cumpliendo el mandamiento del Señor, que fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Muchos de nosotros vivimos en nuestro mundo. Y de ahí, hermanos, pudieran ver muchos otros pecados: la indiferencia, los afanes de la vida que nos quitan tanto de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pecados. Si usted lee Levítico, había sacrificios por el pecado del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón o los siguientes. Había pecados por los jefes de tribus o príncipes. Había pecados individuales. Igual pasa hoy en nuestros días. Y el pecado se tiene que confesar, hermanos, como fue, ¿sí? Sin quitarle ni ponerle. Si yo como padre de familia, yo sé que en mi casa ha habido pecado, yo tengo que confesar el pecado de mi familia. ¿Sí? Claro, se lo tengo que confesar primeramente a Dios, pero si además este pecado ha afectado a otras personas, lo tengo que decir. Imagínense cuánto va quedando y aparentemente todo está bien. Pero Dios sabe lo que hay oculto en nuestros corazones. Así que en esta hora permitamos que Dios, con su Espíritu Santo, nos haga más conscientes del pecado en nuestras vidas. Identifiquemos qué tipo de pecados hemos cometido: los pecados por ignorancia o descuido, o en abierta rebelión.
Y si usted ya los ha identificado o los va a estar identificando en este momento, admita o admitamos nuestra culpa. Confesemos nuestros pecados en una actitud de arrepentimiento. Oremos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y digámosle: Señor, perdóname. No lo hago en mis méritos, Señor, sino en los de Jesucristo, que un día ocupó mi lugar en la cruz para cargar con todos mis pecados. Si usted le pide al Señor con todo su corazón en esta hora, usted va a salir diferente de como entró en este día. Esa tristeza, esa soledad, esa amargura, esa debilidad o lo que usted ha estado cargando se va a ir en el nombre de Jesús. Porque viene el Señor a limpiarnos de toda contaminación, de toda maldad, de todo pecado. Si usted quiere seguir igual, va a irse igualito como entró. Y discúlpeme, pero habrá perdido quizás su tiempo. Ojalá que no. Así que no sea en vano, sobre todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Si usted de todo su corazón habla con el Señor, sinceramente, tenga la fe, tenga la confianza de que va a recibir el perdón, de que Dios nos otorga el perdón porque Cristo ya lo pagó por nosotros en la cruz. Amén. ¿Quiere meditar con sus ojos cerrados un momento? Medite en su corazón, medite en su alma, medite en sus pensamientos. Deje que salga a luz, deje que salgan a luz sus faltas, sus pecados. No los va a confesar delante de mí ni de ningún hombre. En primer lugar, tenemos que confesarlos a Dios. Y usted puede reconocerlos ahí donde está. Puede hablar con Dios. Quizás nos sentimos con mucha culpa. Quizás nos sentimos endurecidos en nuestro corazón y ni siquiera queremos hablar. Pero yo quiero invitarle de parte del Señor que hablemos con Dios. Si puede hacerlo más que con su pensamiento, hágalo con su voz de una manera queda, que nada más usted se escuche confesando sus pecados, pero hable con el Señor. Hable con Dios unos momentos. Y si usted está listo, vamos a hacer una primera oración. Si a usted le cuesta orar, puede seguirme en esta oración que voy a hacer. Puede repetirla conmigo. Dios, en esta tarde, tú me has preguntado qué estoy haciendo con mi pecado o con los pecados, Señor, que he consentido en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, no venimos en nuestros propios méritos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Reconocemos, Señor, que sin Él no podríamos acercarnos, no podríamos, Señor, suplicarte tu favor, tu misericordia. Pero tu palabra dice que por Jesús hallamos oportuno socorro. Incluso nos invitas a que nos acerquemos confiadamente hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Por ese camino vivo que Cristo nos abrió a través de su carne y por esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Señor, estamos conscientes de nuestras faltas, tanto como iglesia, Señor, como congregación Monte Sión, Señor.
los que pertenecemos a esta congregación, Señor, estamos conscientes de nuestros pecados. Sabemos también los pecados de nuestra familia. Y también, Señor, los exponemos delante de ti. Y también los nuestros, Señor. Y por todos ellos, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones, Señor. Que nos perdones. Que nos limpies de toda nuestra maldad, Señor. Hoy decidimos desechar pecados de nuestra vida, Señor. Pecados muy ocultos que hemos tenido, Señor. Pecados que quizá nadie conoce, ni se imagina siquiera que lo podamos tener, pero que tú lo sabes todo, Señor. Perdona cada falta, cada pecado, por muy pequeño que éste parezca, Señor. Porque pecado es pecado, Dios. En el nombre de Jesús. Sublime gracia del Señor, que